componente, más segunda por segunda, etcétera, hasta más la última por la última. O sea que esto efectivamente da un número. También habíamos observado que esto que se obtiene acá, en realidad es el producto de dos matrices, pero no es el producto de las matrices, de estas dos matrices columna, porque dos matrices columna no se pueden multiplicar, porque no son conformables, ¿no? Esta es una matriz n por 1 y esta es una matriz n por 1. Pero sí se puede multiplicar si hacemos la traspuesta de U, que queda una matriz 1 por n, si la ponemos como la traspuesta de U es una matriz fila, esa sí se puede multiplicar por esta otra, y ese producto da exactamente esto. O sea que el producto interno de dos vectores también puede verse como el producto matricial de U traspuesta por B, donde U traspuesta es una matriz fila y B es una matriz columna. En realidad, ya desde la introducción al tema, que hemos visto que esto iba a estar vinculado totalmente con cuestiones geométricas vinculadas con calcular longitudes de vectores, ángulos formados entre dos vectores, calcular distancias, etcétera, ¿no? Bueno, habíamos visto las propiedades del producto interno que nos permitían operar, no me detengo en eso ahora. Y entonces se define la norma de un vector como la raíz cuadrada del producto interno de él por sí mismo. Que viene quedando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y la interpretación de esto es que la norma del vector, o también se le llama habitualmente módulo del vector, es la longitud del vector. Pensamos en el segmento que define ese vector. Ese segmento tiene una longitud, y esto es lo que nos permite calcular esa longitud. Cuando estamos en R2 y en R3 es efectivamente la longitud habitual euclidiana, y entonces lo generalizamos para todo Rn. Bueno, teníamos propiedades de la norma siempre da mayor o igual que 0, obvio, por esto como está acá, es la raíz positiva de esto, y además la única forma que dé 0 es que lo de adentro sea 0, y como es una suma de cuadrados, todas las componentes tienen que valer 0, o sea que la única forma que la norma de U dé 0 es que U sea el vector nulo. Y otra propiedad que tenía la norma es que cuando multiplicamos un vector por un número, el número puede salir para afuera, pero sale en valor absoluto. Esto nunca puede dar negativo, ¿no? Bueno, yo sigo, cualquier cosa me para, no. Bueno, después habíamos demostrado, haciendo unas cuentitas, estas igualdades que son muy importantes, que se denominan, bueno, cuadrado un binomio, por analogía al cuadrado un binomio, ¿no? ¿Qué pasa con la norma de una suma al cuadrado y qué pasa con la norma de una diferencia al cuadrado? Que bueno, eso era muy relevante porque nos lleva a este dibujito, que era el dibujito fundamental, uno de los dibujitos fundamentales. Creo que me pasé. Bueno, este ya sirve, ¿no? La cuenta esa nos había dado que acá tenemos U, acá tenemos B, este es el vector U menos B, que este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, menos 2 veces el producto de este lado por este lado, menos 2 veces el producto interno de U por B. Eso es lo que dice esto, ¿no? Acá. La norma de U menos B al cuadrado es la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado menos 2 veces el producto interno de U por B. Pero por otro lado, de geometría y trigonometría, resulta que este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, menos 2 veces el producto de este lado, cuando digo lado me refiero a la longitud, ¿no? Este lado por el coseno del ángulo que forman. Digo, esto insistimos muchísimo el lunes y el martes, así que lo digo un poco rápido ahora. Por lo tanto, de acá se llegaba a una interpretación del producto interno. Esto que está acá tiene que coincidir entonces con el producto interno de U y B. Bueno, y entonces llegamos a esto, ¿no?
Para que todo cierre tendría que pasar esto. Y es así que generalizamos y definimos el coseno del ángulo que forman dos vectores despejándolo de acá. Bueno, ninguno de los dos es el vector nulo, lo despejamos de ahí. Bueno, en particular, cuando el ángulo es recto, cuando este ángulo es recto, ahí por Pitágoras, esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. O sea, el coseno de un ángulo recto da 0. Entonces, para que todo quede coherente, cuando forman un ángulo recto, el producto interno entre los vectores tiene que ser 0. Entonces generalizábamos y decíamos que en Rn dos vectores son ortogonales cuando el producto interno entre ellos vale 0. Que cuando estamos en R2 y en R3, eso coincide perfectamente con el concepto de perpendicularidad habitual. Bueno, entonces ahora, antes de seguir haciendo ejercicios, vamos a ver el concepto de proyección ortogonal y también demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces el problema que nos planteamos es así. Tenemos un vector U dado, que no sea el vector nulo, ¿no? Él determina una recta que pasa por el origen, que tiene la dirección del vector U. Y entonces ahora cualquiera que sea el vector que tomemos en Rn, no cualquiera por acá, llamémosle X, está el concepto de hacer la proyección ortogonal de X sobre el vector U. ¿Ah? O también se dice, bueno, sobre esta recta. ¿Qué quiere decir eso en geometría, así cuando lo dibujamos en el plano? Quiere decir, bueno, de este punto, trazar la perpendicular a la recta, ¿no? Trazamos la perpendicular a la recta, cortamos acá nos queda un ángulo recto, y entonces este punto que obtenemos aquí, este Z, es lo que se llama la proyección ortogonal del vector X sobre U. Este vector Z, que viene desde hoy, llega hasta acá. Voy a poner solo la flecha final en color azul. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ah? Es trazar la perpendicular desde este punto hacia esta recta, que determina el vector U con el origen. Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo podemos hallar esta proyección ortogonal, o sea, cómo podemos hallar este vector Z. ¿De acuerdo? Entonces, la clave está en ver que Z tiene dos propiedades fundamentales. Z tiene que ser colineal con U. Z tiene que ser de la forma lambda U. ¿De acuerdo? Estamos caracterizando cuáles son las propiedades fundamentales de la proyección ortogonal. La proyección ortogonal de un vector X cualquiera sobre U es un vector Z que cumple. Z tiene que ser colineal con U. ¿Ah? ¿Y qué más? Y bueno, que este ángulo tiene que ser perpendicular a U. Z. No, Z no es perpendicular a U, porque Z es colineal con U. ¿Quién es perpendicular a U? Esto que está acá. Este es perpendicular a U, perfecto. Este. ¿No? ¿Y quién es ese vector? ¿Quién es este vector?
de modo que esto quede perpendicular acá. ¿Quién es este vector? ¿No? Es el vector X menos Z. Si vos haces X menos Z, ¿se acuerdan? Diferencia de vectores. Este menos este te da este vector. Este es el vector X menos Z. Entonces, el Z tiene que ser colineal con U, y aparte, X menos Z tiene que ser perpendicular, X menos Z tiene que ser perpendicular a U. Y eso caracteriza el vector Z. Entonces nosotros para hallarlo vamos a imponer estas dos condiciones. Bueno, la primera ya es escribirlo como que es colineal con U, y luego vamos a imponer esta condición a ver cómo hallamos el vector Z. Profe, una pregunta. ¿Cómo se leía eso que puso abajo? Z es igual P sub U. Claro, es proyección ortogonal de X sobre U. Estamos proyectando un vector X cualquiera sobre U. U es el dato que tenemos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, entonces voy a borrar el dibujo por ahora Profe, y vamos a imponer esta condición para efectivamente ver que Z existe, que es único, como se ve razonablemente en el dibujo, y que queda una formulita muy fácil para hallar el vector Z. ¿Ah? Entonces, ¿puedo borrar el dibujo? yo te quería preguntar, ¿siempre se cumple eso de que X menos Z te da aquel? Bueno, si Z es la proyección ortogonal de X sobre U o sobre esta recta, justamente esto tiene que ser perpendicular a la recta, pero esto es el vector X menos Z. Entonces, se tienen que cumplir estas condiciones para que, efectivamente, este Z sea la proyección ortogonal de X sobre U. Si vos te tomás otro Z por acá, por ejemplo, ahí no es ortogonal, ¿no? Ahí no trazaste la proyección ortogonal, no trazaste la perpendicular. Ok, entonces eso de que es X menos Z se cumple solo cuando es perpendicular. Claro, cumple solo, justamente estamos viendo cómo encontramos la proyección ortogonal. Es un vector Z que tiene que ser colineal con U, y además X menos Z, o sea, este, tiene que ser perpendicular a U. ¿Ah? Entonces, bueno. El Z ya es proporcional a U. Lo que tenemos que hallar es el lambda. Si hallemos cuánto vale lambda, ya queda determinado quién es el vector Z. Entonces vamos a imponer esta condición. X menos Z perpendicular a U. Esto se cumple si y solo si. Bueno, ¿cuántos dos vectores son perpendiculares? Cuando el su ángulo, cuando su producto interno da 0. Cuando su producto interno vale 0. Perdón que le hablé arriba a alguien ahí. Perfecto. ¿Se acuerdan, no? Siempre vamos a la definición, o algún teorema que tengamos, pero acá aplicamos la definición de vectores perpendiculares. Bien, acá podemos aplicar una propiedad del producto interno, que es la distributiva. Esto queda producto interno de X por U, más producto interno de menos Z por U, pero el menos puede salir para afuera. Fíjense que el U es un dato y el X es un dato. Estamos allá tratando de hallar Z. Bueno, pero entonces ahora usamos que el Z es lambda por U. El Z es proporcional a U. Y entonces para que esto se cumpla queremos hallar lambda. Queremos hallar lambda para que esto se cumpla.
U es un dato, X es un dato, la incógnita es lambda. ¿Cuál es el lambda que tendríamos que poner acá? ¿Se dan cuenta cómo es, no? O sea, acá está el U, y el Z colineal con U, pero va a servir un solo Z, ¿no? No van a servir otros Z colineales con U, para que se dé la perpendicular. Bueno, y entonces, ¿cómo les parece que podemos despejar lambda de acá? Podés sacarlo para afuera. Primero lo podemos sacar para afuera del producto interno. Acá queda producto interno de U por U, igual 0. Y bueno, y de acá se despeja lambda. O sea, pasamos para este lado, y después pasamos dividiendo el producto interno de U por U. Y ahí obtuvimos un único valor de lambda. Como 1 era el vector nulo, el producto interno de U por U no vale 0, así que efectivamente se puede pasar dividiendo. Me salté un paso acá, ¿no? Pasamos esto sumando para acá, y después pasamos dividiendo el producto interno de U por U. Entonces hemos demostrado que el problema tiene solución, que tiene solución única, y hemos encontrado cómo, ahora lo escribo, cómo se halla este vector Z que estábamos queriendo. Así que el Z es la proyección ortogonal de X sobre U. Y entonces hemos hallado que cómo se obtiene. Es lambda por U, pero el lambda es ese. El lambda es ese. Tiene que hacer producto interno de X por U, dividido producto interno de U por U. Eso da un escalar según el vector U. Así se obtiene la proyección ortogonal sobre el vector U. De X sobre el vector U. Proyección ortogonal de X sobre el vector U es el producto interno de X por U dividido producto interno de U por U, y eso multiplicado por el vector U. Y te da geométricamente, efectivamente, el vector ese que veíamos, ¿no? Que es la proyección ortogonal. Profe, no entendí esa última letra al final. Proyección de... No, arriba, en la fórmula. Claro, le decíamos que este vector, que es la proyección ortogonal de X sobre el vector U, se simboliza así. Proyección ortogonal de X sobre U. Lo vamos a simbolizar así. Ya no le vamos a llamar más Z, porque Z es cualquier letra. Lo vamos a llamar proyección ortogonal de X sobre U. Ok, Bueno, y si que tienen es alguna igual pregunta, al producto ¿vale? de X por U, es dividido U por U. Este número por el vector U. Porque hallamos lambda, ¿no? Hallamos este lambda. El lambda es esto, y el Z es lambda por U. Lambda por U. Es un vector, Perfecto, es un vector. gracias. Esto es un número y esto es un vector. Ahora vemos un ejemplo. O sea, la fórmula se aplica fácil. A ver si no tienen alguna pregunta sobre el desarrollo este. Nuevamente fue aplicar la definición de perpendicularidad y luego propiedades del producto interno. Y entender que nuestra incógnita era lambda. O sea, queríamos hallar Z, pero eso equivale a hallar lambda. Porque Z es lambda por U y U es un dato. La demostración es la misma que está en el libro, ¿no? Bueno, ¿puedo borrar estos pasos? Profe, una pregunta. Sí. La última U, ¿de dónde la sacaste? Tipo el último multiplicado por U. ¿Ah? Ah, no, nada, no, ya entendí, está nada. Porque, o sea, lambda es igual a eso, entonces vos tenés que Z es lambda por U. Entonces está, es eso Claro. por U. Está bien. Hemos hallado el lambda, pero el Z es lambda por U. Exactamente. Digo, inventemos un ejemplo cualquiera. A ver, por ejemplo, U es el vector 1, 0, 1, y X es el vector 2, menos 1, 1. Son vectores que andan por ahí, por el espacio, y dibujo cualquier cosa, ¿no?
Ponele que por acá está el U, por acá está el U, por ahí anda el X. Queremos hallar la proyección ortogonal de X sobre U. Que geométricamente significa esto, es trazar la perpendicular, hacer la proyección ortogonal, trazar la perpendicular desde este punto a la recta determinada por U y por el origen, trazar la perpendicular, y este punto que obtenés acá, o este vector, es lo que estamos queriendo hallar. Es la proyección ortogonal de X sobre U. Como punto o como vector. Profe, ¿qué pasa si cuando trazás la perpendicular caes en U? ¿No hay Z o Z es 1? Puede pasar. Cuando trazás la perpendicular, me dice él, justo te da U. Y bueno, ahí sería. La proyección ortogonal es el mismo. Te da U. O sea, no hay Z o es 1 Z. ¿Cómo? No, Z es U. Ah, Z es U, ok. Claro, Z es U. 1 no. Lambda es 1. Claro. Ahí lambda te va a dar 1. Ahora vemos esos casos particulares. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Va a ser un cociente y luego por el vector U. Va a ser este escalar por el vector U. Tenemos que hacer esta cuenta nomás. El numerador es producto interno de X por U. Ya lo hacemos. 2 por 1, más menos 1 por 0, más 1 por 1. Da 3, si no me equivoco. El de abajo da 2. Y abajo U por U. También en lugar de producto interno de U por U, de otra forma se podría escribir este número del denominador. La norma al cuadrado de U. Muy bien, esto es la norma de U al cuadrado. Es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Efectivamente da 2. La formulita es bien sencilla. Así que el vector este da 3 medios por este, o sea, 3 medios, 0, 3 medios. Pero lo que hemos terminado de hallar es esta proyección ortogonal. Ese vector que obtuvimos es este. Y ese vector equivale a Z entonces. Es el que antes llamábamos Z, si no, no lo vamos a llamar Z, porque ya esta forma de nombrarlo está diciendo todo, ¿no? Proyección ortogonal de X sobre U. Claro, es lo mismo. Le llamamos Z provisoriamente. Está. Así que la formulita es esa. Bueno, en casos particulares, como decían recién los compañeros, si la proyección ortogonal sobre U te puede dar el mismo U, ¿dónde tendrían que estar los vectores X, de manera que la proyección ortogonal dé el mismo U? Y acá, ¿no? Tendrían que estar acá. Entonces la proyección ortogonal de X sobre U te da U. De este otro, también te da U. Eso puede pasar. Y lo otro que es interesante tener en cuenta es ¿qué pasa cuando ya el vector ¿qué pasa si el vector X ya es colineal con U? ¿Cuánto da la proyección ortogonal? O sea, si el X ya está acá. ¿Cuál es su proyección ortogonal sobre U? ¿Sería Cero. 0? No, el mismo X. El mismo X. El mismo X. Ahí te da el mismo X. Ya está en...
ya es colineal con U. Y se cumple la condición, porque acá tienes, o sea, acá la proyección ortogonal de X sobre U es el mismo X. O sea, vos tenés este punto, trazá la perpendicular a esta recta, y cortá con la recta, te da este punto. Y el otro caso particular que vale la pena tener en cuenta es cuando ya el propio vector X ya es perpendicular a U. Lambda 0. Geométricamente piénsenlo, si por este punto trazás la perpendicular y cortás con la recta, ¿dónde caes? Si esto ya era perpendicular a U, Menos En el U. origen. en el origen. En este caso, la proyección ortogonal de X sobre U da el vector nulo. Si bien es una fórmula, de tanto usarla, por un lado de tanto usarla, pero del otro lado fue muy fácil recordarla, ¿no? Es producto interno del vector que querés proyectar por el U dividido norma de U cuadrado y eso colineal con U. Es fácil de recordarlo de memoria, digamos, porque tenés que acordar de eso, de que tenés que hacer el producto interno del vector X por U dividido de la norma de U cuadrado por el vector U. Bueno, volviendo al dibujito general, una observación más sobre esto. Volviendo al dibujo general. Acá tenés la proyección ortogonal. Este es el vector proyección ortogonal de X sobre U. ¿No? Y este vector que está acá era X menos Z, o sea, X menos la proyección. Acá tenés el rectángulo, este vector es X menos su proyección. Es X menos su proyección. El X menos Z era este, ¿no? X menos la proyección de X sobre U. Bueno, entonces como acá, o como acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿ah? Nosotros podemos aplicar Pitágoras y decir que la medida de la hipotenusa acá es la norma de X, ¿no? Que la norma de X al cuadrado es igual a la norma de este al cuadrado, que es su proyección. Si no, no me va a enterar. La norma de X al cuadrado es igual a la norma de su proyección al cuadrado. ¿No? La hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más la medida de esto al cuadrado. Pero la medida de esto es la norma de X menos su proyección. Así que esto es una igualdad importante que sale de la construcción esta, de que tenemos un triángulo rectángulo acá nomás. La medida de la hipotenusa al cuadrado es esto. La medida de este cateto al cuadrado es la norma al cuadrado de la proyección de X sobre U. Y la medida del otro cateto al cuadrado es la norma de este vector al cuadrado, la norma de X menos su proyección. Así Profe, que eso vale siempre. ¿Están de acuerdo?
Sí. Bueno, de acá se deduce algo que es muy intuitivo si lo pensamos geométricamente. ¿Qué va a pasar en esta construcción? Va a pasar que la proyección es un cateto del triángulo rectángulo. Entonces, claro, la norma de la proyección siempre va a ser igual, menor o igual que la norma, que la medida de la hipotenusa. La medida de un cateto siempre va a ser menor o igual que la medida de la hipotenusa. Pero eso sale de acá. Porque acá dos sumandos positivos, dos sumandos mayores o iguales que cero nos tienen que dar esto. Así que este es menor o igual que este, y por supuesto este es menor o igual que este. O sea que la norma de la proyección de X sobre U siempre es menor o igual que la norma de X. Bueno, en el dibujo es menor estricto, ¿no? Porque se formó realmente triángulo rectángulo. Ahora, ¿podrá dar igual? ¿Podrá dar igual? Hoy no vimos que dio igual. Claro. ¿Y qué tiene que pasar para que esto sea igual a esto? Que esto sea cero. Que esto sea cero. Y para que esto sea cero, esto tiene que ser el vector nulo. O sea, la proyección tiene que ser el mismo X. Así que la norma de la proyección de X sobre U da igual a la norma de X. Ahora hacemos el dibujo, ¿sí? No es este el dibujo, acá no va a dar igual. Acá la norma de la proyección da menor estricto que la norma de X porque realmente se formó un triángulo rectángulo de verdad. Sí, solo sí, esto es cero. Para que esto sea igual a esto tiene que ser cero. O sea, lo de adentro tiene que ser el vector nulo. O sea, sí, solo sí, la proyección de X sobre U es el propio X. ¿Ah? ¿Y eso cuándo pasaba? Ahora voy al dibujo acá. Cuando estaban sobre la misma recta. Claro. Cuando pasa que la proyección ortogonal de un vector es el mismo que el vector. El vector tiene que estar en la recta. ¿No? Sí, solo sí. El X ya ponemos la conclusión. Sí, solo sí, X es colineal con U. O sea que el producto interno de X y de U tiene que ser distinto de cero. No, porque cero es cuando son perpendiculares, y acá es que son colineales. Ah, ta. ¿Ah? Sí, por eso digo, distinto de cero tendría que ser el de X y U. No, pero con eso no alcanza, porque si acá tampoco es distinto de cero. Acá el producto interno de X y U no es cero. Ah, Y ta. Ahora sí, está. acá X es mucho más fuerte, es que X tiene que ser colineal, con U, tiene que ser colineales. Esto lo vamos a retomar, pero la importancia que tiene esto es que tiene que ver con problemas, aunque no parezca por ahora, problemas de optimización, de, por ejemplo, minimizar errores o hallar mínimos, como resuelven en cálculo 1 o en cálculo 1A, hallar un costo mínimo, problemas de ese tipo, ¿sí? Porque, bueno, en el caso que lo estamos planteando acá, el problema es así, tenés una recta, digamos, y tenés un punto, era el vector X, pero ponele que lo pensás como un punto, y vos de alguna manera te van a aparecer distancias de este punto a puntos de la recta.
¿sí? Acá tenés una distancia entre este punto y este, acá tenés otra, tenés infinitas distancias entre X y los infinitos puntos de la recta. Y entonces imagínate que querés hallar la distancia mínima. Querés hallar la distancia mínima. ¿Cuándo se produce la distancia mínima? Cuando es perpendicular a la recta. Claro, exactamente. Pues, esta distancia, ponle que me da 8, esta da más chica. La distancia menor se da justamente cuando trazás la perpendicular. Ahí obtenés la menor distancia de este punto a la recta, es cuando trazás la perpendicular, cuando haces la proyección ortogonal. De ahí viene la importancia de la proyección ortogonal. Y luego lo vamos a generalizar. En lugar de una recta por el origen, podemos tomar un subespacio por el origen. Y va a ser totalmente análoga la idea, y esto después lo vamos a terminar aplicando en problemas de aplicación muy importantes, donde se usan estas herramientas, que, bueno, es el final de este capítulo donde vamos a hablar del método de mínimo cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que si tenemos yo dibujo un subespacio de dimensión 2, obviamente, ¿no? Pues otra cosa no puedo dibujar. Y tenés por acá un punto, o lo podés pensar como este vector. Entonces, si vos querés hallar la distancia mínima de este punto a este plano, es lo mismo, tenés que trazar la perpendicular. Tenés que trazar la perpendicular, y cuando corte, ahí obtenés. Esta es la distancia mínima. Y el concepto va a ser igual. Esta es la proyección ortogonal. Esta es la proyección ortogonal de X. Acá va a ser la proyección ortogonal sobre este subespacio. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando en el libro está el enunciado así, ¿no? Dado un vector U de Rn no nulo, entonces para cada vector X de Rn existe un vector Z colineal con U, tal que X menos Z es perpendicular a U. Se denomina proyección ortogonal de X sobre U, y se halla así. Y la demostración fue la que hicimos recién, ¿no? Eso en el libro está acá. Acá un poco antes. Está antes. Está acá, ¿no? Esto es lo que recién dijimos sobre la proyección ortogonal. Bueno, usando esto se puede demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que lo dejamos para la semana que viene, para no dar tanto teórico junto. Sí, así vamos a los ejercicios. La desigualdad de Cauchy-Schwarz, que ya la mencionamos y ya la verificamos varias veces, ¿no? Dice que el producto interno de dos vectores cualesquiera en valor absoluto siempre es menor o igual que el producto de las normas de los vectores. Más aún, se da la igualdad si, solo si, el conjunto V es linealmente dependiente. O sea, si, solo si, son proporcionales. Bueno, y entonces, con todo lo que ya vimos, está claro cómo vamos a calcular una distancia entre dos puntos. Hago el dibujo acá. Porque cuando hablamos de norma del vector es como la longitud del vector. Ahora, si tenemos dos puntos, Rn, si lo pensamos como puntos, P y Q, nos interesa la distancia entre P y Q. Fundamental. La cosa básica de la medición es tener distancia entre dos puntos. Bueno, pero eso se reduce a la norma de un vector. Habría como que considerar esto como vector y calcularle su norma. Eso da
Si esto lo pensamos como vector, menos P. estamos buscando la longitud de este vector. La distancia entre P y Q es la longitud de este vector. Bueno, y eso ya habíamos visto cómo se hacía, ¿no? ¿Quién es ese vector? Si acá está el vector P, y acá está el vector Q, este vector es el vector diferencia. Bueno, acá no está apoyado en el origen, pero es el vector diferencia. El vector Q menos P es este, cuando va de P hacia Q. El final menos el inicial. Entonces está claro que la distancia entre dos puntos da lo mismo que la norma del vector diferencia. Entonces, como estemos Cuando trabajando decís- con... Cuando decís que el vector ese que está entre medio es Q menos P, no estás hablando de distancia, ¿no? Porque ¿qué No, pasa no, si ahí estoy Q hablando, es, este es vector, este es un vector. Esto es vector. que es un nombre nomás? No, es la resta de dos vectores. Vos tenés un vector P, un vector Q, haces la resta de los dos vectores. Y eso te da un nuevo vector, que en general, digo, habría que apoyarlo en el origen, pero acá está trasladado, digamos, para visualizar mejor. Porque hacíamos el paralelogramo, ¿no? Entonces la diagonal que va de acá hasta el otro es el vector suma, y este es el vector diferencia. Ok, Entonces la distancia entre dos puntos es la norma del vector diferencia. ok, entonces es la resta de dos vectores, pero no es la resta de distancias. No, Ok. no, claro. O sea, es la resta entre los puntos, no quiere decir que sea la distancia. Puede ser. La distancia es la norma del vector recta. El vector recta te da este vector. La norma de este vector te da la longitud de este segmento, y eso es la distancia entre P y Q. Bien. Digo, por ejemplo, claro, en realidad estamos en R2 y en R3, es obvio que se cumple, lo estamos generalizando para Rn. Ponerle que P, a un ejemplo en R3, 1, 2, menos 3. El punto Q es el punto 2, menos 5, 1. Ahí hay dos puntos que andan en algún lugar de R3. Queremos calcular la distancia entre ellos. La distancia euclidiana, ¿no? La distancia habitual. Yo acá lo pensamos como puntos. ¿Cuánto vale la distancia entre estos dos puntos? La norma del vector diferencia. Bueno, una de las propiedades de la distancia, el orden no va a importar, ¿no? Si vos haces Q menos P o P menos Q, quedan vectores opuestos. La norma va a dar a mí. A ver si hacemos Q menos P. 2 menos 1, 1. Menos 5 menos 2, menos 7. 1 menos menos 3, 4. Ahora tenemos que calcular esta norma, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 1 al cuadrado 1, menos 7 al cuadrado 49, 4 al cuadrado 16. Así que la distancia real de estos puntos en el espacio de 3 dimensiones, en R3, da raíz de 66. Porque la distancia entre dos puntos se reduce a la norma de un vector. Estamos queriendo decir eso nada más. La norma de Q menos P da lo mismo que la norma de P menos Q, claro. La norma de un vector y del opuesto son iguales. Profe, no entendí por qué da menos 7 y 4. Porque estamos haciendo la diferencia Q menos P. Entonces, restás coordenada a coordenada. Las de Q menos las de P. 2 menos 1, 1. Menos 5 menos 2, menos 7. Y 1 menos menos 3, 4.
Ahí va, ahí ¿Así? entendí. No, me había entreverado con el -3, -3. Claro, yo acá ya puse el vector diferencia, ahorré un paso y puse el vector diferencia. Puse Q menos P. Entonces, claro, como observaban ustedes, hacer la norma de Q menos P y de P menos Q es lo mismo, por eso la distancia entre P y Q es igual a la distancia entre Q y P. La distancia es conmutativa entre los puntos, ¿no? No va a variar. Bueno, y entonces, en realidad no lo busqué, Cristian, porque ya el otro día cuando yo estaba hablando de eso, una compañera o compañero puso en el chat el link al curso de Recalculando. A ver si alguno lo tiene ahí a mano, porque yo en este momento no lo tengo a mano. Que era el link a un EVA central de la Universidad de la República, no sale EVA de la facultad. Pensé que todos lo habían registrado. Bueno, dale. Bueno, entonces creo que es un momento para seguir con los ejercicios y no avanzar más. Bueno, estábamos en esto, ¿no? No sé si hicieron el 513, si lo terminaron. Sí, profe, a mí me quedó, no lo pude terminar al 515. Bueno, bien, bárbaro. No, ahora vamos a eso. Capaz que como estuvimos hablando acá de distancia entre dos puntos, podemos ver primero el 516, que es área de un triángulo tal que uno de los vértices es el origen. ¿No? Cuando uno de los vértices es el origen, dice un triángulo que tiene, así que acá se piensan como puntos estos. El 0, 0, 0, el 1 menos 2, 0, y el 2, 1, 2. Bueno, son tres puntos, el R3, si no, PQ se llaman estos. Este obviamente se llama O, este P, este Q. Bueno, si los tres puntos estuvieran alineados no determinan un triángulo, ¿no? Vamos ahora a verificar que no están alineados. Entonces, o sea, la situación en general sería así. Tenés O, P, y por cualquier lado Q. Tienes que calcular el área de ese triángulo. Y bueno, es base por altura sobre 2. Entonces el problema es, como base puedo tomar cualquier lado. Tomo esto como base. ¿Cuánto va a medir, cuánto vale la distancia entre estos dos puntos? ¿O cuánto vale la medida de este segmento? La norma de Q. La norma de Q. Ahora, el problema es que base por altura sobre 2. La altura, si yo tomo esto como base, la altura que tendría que trazar la perpendicular por P, cortar acá, o sea, lo que vimos hoy, hacer la proyección ortogonal, y la medida de la altura sería la medida de esto. Lo podríamos hacer, porque justamente lo que vimos hoy. Allá la proyección ortogonal de P sobre este vector, y luego, este era el vector de diferencia, ¿no? De P menos su proyección ortogonal. Bueno, ahora, lo que pasa en este
uno dice, bueno, pero vamos a empezar viendo si los vectores, si realmente forman un triángulo, si son colineales o no. Porque de alguna manera también ver, a ver qué pasa acá. Este es el dibujo general, pero lo borro. Teníamos que hacer P menos O y Q menos O para ver, ¿no? Si estos no son colineales, los 3 puntos no están alineados, y efectivamente no están alineados, porque estos dos no son proporcionales. Así que los 3 puntos no están alineados. ¿No? Profe, como quien dice, tienen que ser vectores LI, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, la casualidad que se da acá, fíjense qué pasa con esto. 2 por 1 más 1 por menos 2 más 0. El producto interno de P y Q da 0. Entonces, como vectores, P es perpendicular a Q. Entonces, el dibujo general que yo había dicho recién, en realidad acá queda mucho más sencillo, porque Q es perpendicular a P. Bueno, entonces el triángulo es rectángulo. En este caso, el triángulo es rectángulo no. El triángulo es rectángulo no. Entonces ahora el área del triángulo que se está considerando acá, el área que se está pidiendo, es la base, por ejemplo, norma de P. La altura es la norma de Q, porque ya es perpendicular. Sobre 2. Bueno, hacemos la cuenta. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, ¿cuánto le da la norma de P? Raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Esto al cuadrado más esto al cuadrado da 5. Y la norma de Q, esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado da 9, ¿no? 4 más 1 más 9, raíz cuadrada de 9, 3. Bueno, así que este es un caso particular a tener en cuenta cuando uno de los vértices del triángulo es O, mirar si los otros dos vectores llegan a ser perpendiculares, es el caso más sencillo que hay. A ver cómo hay como 6 en el chat. En este caso no precisás la proyección ortogonal, porque ya está, ya era perpendicular. La proyección ortogonal de Q sobre P es O. Profe, no entiendo, ¿cómo te diste cuenta de eso? De que tienen que sean, para que sea recto, digamos, el ángulo. No entiendo dónde lo sacamos. Porque el producto interno da 0. Son numeritos muy fáciles, ¿no? Vos los mirás así, ya te das cuenta que el producto interno es 0. Porque te queda 2 por 1 más 1 por menos 2. Y este es 0. Entonces ya te salta a la vista que el producto interno da 0. Si no, decís, hago el producto interno, tal vez quiero ver qué ángulo forman. Bueno, de aquí en adelante, un problema de estos, siempre fíjense si son perpendiculares, porque si son perpendiculares, el área se calcula de esta manera. Disculpa, no me he dado cuenta. No, es eso, está bien. Y bueno, y vamos a ver ahora el otro ejercicio donde pide lo mismo, con triángulos rectángulos, no vamos a ver área de triángulos no rectángulos, ¿está? Pero en donde no esté el O. Donde no esté el O. Es lo que acá te dice que ahora tenés 3 puntos. P, Q y R. Ninguno es el O. Es una generalización de esto, ¿sí? Profe, una pregunta en ese ejercicio. Ahí entonces la proyección ortogonal era 0. Sí. Sí, sí.
pero ni siquiera tuvimos que usarla. Claro, pero para otro ejercicio sí, por la altura, ¿no? Claro. Dale, Acá gracias. tenemos PQR tales que R menos P es ortogonal a Q menos P. Así que si vos tenés P, tenés el punto por acá, Q, el vector Q menos P es este. Entonces el R no está en cualquier lugar porque el R menos P es ortogonal a este, perpendicular. O sea que estás teniendo ¿no? Este es el vector Q menos P, y este es el vector R menos P. Cuando pasa esto, tenés un triángulo rectángulo en P, el rectángulo en P. Es lo mismo, pero en cualquier parte del plano. Claro. No tenía por qué ser O este. Tenés que darte cuenta, rectángulo en qué punto. No es rectángulo en Q, ¿no? En triángulo, ni en R. Es rectángulo en P. Entonces el área del triángulo acá, ¿cómo la van a calcular? La norma de Q. No, de Q no, ojo. Base por altura sobre 2. ¿Este vector quién es? La Ah, norma de Q menos P. Claro, norma de Q menos P por norma de R menos P sobre 2. Bueno, y aquí se dan 3 vectores para que supuestamente van a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Porque si no, se dan estos vectores, que no se les llaman P, Q y R para no confundir. El X es el 2, 3, 4. El Y es el 3, 5, 2. Y el Z es el 6, 2, 5. Nos piden el área del triángulo que tiene esos vértices. No vamos a manejar otra situación, o sea que va a tener que ser rectángulo. Va a tener que ser rectángulo. Tenemos que ver en cuál de los 3 vértices es rectángulo. Y para ahí hay que hacer diferencias, ¿no? Hay que hacer diferencias y ver. Profe, A ver. ¿cómo sabes que es rectángulo? No sé, voy a ver si es rectángulo, porque si es rectángulo ya lo resolvemos de esta manera. Entonces vamos a hacer diferencias. A ver, por ejemplo, la única chance que sea rectángulo en X, en el vértice X, es que Y menos X sea perpendicular a Z menos X. Vamos a hacer Y menos X y Z menos X, y vemos si son perpendiculares. Y si no, probamos con los otros, porque podría ser rectángulo en Y o rectángulo en Z. Vas probando y hasta hallarlo. Entonces, a ver, Y menos X, ¿cuánto da? Da 1, 2, menos 2. Y Z menos X da 4, menos 1, 5 menos 4, 1. El primero te da 0. Si estos dos vectores son perpendiculares, el triángulo es rectángulo en el vértice X. Bueno, hagamos el producto interno, a ver qué pasa. 4 por 1, 4, menos 2, menos 2. Efectivamente, el producto interno da 0. Y entonces son ortogonales. Y menos X
es ortogonal a z menos x. Si no, tendría que haber hecho otras diferencias para ver si era rectángulo en I o rectángulo en Z. Pero en un ejercicio así, si lo sé de esa forma y empezás a probar, ¿no perdés mucho tiempo la prueba? Bueno, lo que pasa es que la otra, si no, es vamos a terminarlo, ¿sí? Entonces, es el mismo dibujo que el de recién, pero en donde este es el X, el rectángulo en X. Así que este es el X. El otro es el Y y el otro es el Z. Entonces, puedes tomar como base este y como altura este, o al revés, es lo mismo. Entonces, tenés que hacer la norma de Y menos X por la norma de Z menos X. Sobre 2, y eso te da el área del triángulo. Bueno, les queda como ejercicio para que calculen las normas. Bueno, la norma de este da raíz de 9, ¿no? 3. Y la norma de este da 16 más 2, 18. La norma de este da raíz de 18. Bueno, cuando me digan borro y vamos a la observación del compañero. ¿Ah? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Si no es rectángulo, repito el razonamiento, no hay ningún ejercicio puesto para que no sea rectángulo, ¿no? Pero si no es rectángulo, vas a tener que usar la proyección ortogonal, porque, por ejemplo, si elegís esto como base, para la altura tenés que hacer la proyección ortogonal de Q sobre P menos Q, PQR, perdón, de R, para obtener este vector de acá, y debo calcular esta distancia por esta distancia dividido 2. No, de eso no van a aparecer, no hay ninguno en el libro, ¿no? ¿Y en la revisión van a aparecer de esos? No. Gracias. Bueno, vamos para atrás ahora. Dice, vamos al 515. Y después también vamos a hacer el 514. Encuentre dos vectores U y B de R2 que cumplan producto interno de U por B igual 100, norma de U igual 5, norma de B igual 20, siendo U de la forma 3, que dice ahí 3A. Había una compañera que dijo que ya lo había planteado, ¿no? Habías dicho que lo habías planteado y tenías una duda. Sí, o sea, llegué al valor de A, pero después lo de la norma de B, como que no sabía cómo hacerlo bien. O sea, lo intenté, pero no llegaba a nada. Bueno, bárbaro. Ahora lo vemos entonces. Me pasó lo mismo, llegué al valor de A y no pude continuar.
Bueno. Entonces, el U ya se nos da de la forma 3A. El B, bueno, nada, así que por ahora podríamos poner un vector genérico, CD de R2. Y se nos dice que el producto interno de U por B tiene que dar 100, que la norma de U tiene que dar ¿cuánto? 5, 5, la norma de B, 20. 20, Sí. y nada más. Bueno, entonces ustedes empezaron con U, ¿sí? La norma de U tiene que dar 5. Entonces, la norma de U al cuadrado tiene que dar 25. Digo, para no usar raíces. Y la norma de U al cuadrado es 3 al cuadrado más A al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces al cuadrado es 16, y ojo acá que A puede ser 4 o menos 4. ¿Ah? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora vamos con el otro. La norma de B es 20. Entonces la norma de B al cuadrado es 400. Y la norma de B al cuadrado es C cuadrado más D cuadrado. La dejamos planteada por ahí, esa relación. Y nos queda poner que el producto interno de U por B sea 100. Bueno, el producto interno de U por B, ¿cuánto da? Da 3C más A por D. Bueno, pero el A ya está hallado. El A ya está hallado, ¿están de acuerdo? Aunque claro, tenemos dos posibilidades. Vamos a hacerlo por separado. A ver, cuando A es 4. Si A fuese 4. Entonces esta relación queda 3C más 4D igual 100. Y bueno, y entonces uno tendría acá que trabajar con esta y con esta otra, digamos, ¿no? ¿Eso fue lo que plantearon? Para A igual 4. Lo mismo habría que hacer para A igual menos 4, ¿verdad? A ver si están de acuerdo hasta ahí. Tenemos que resolver este sistema. ¿Ah?
Y después para igual menos 4 habría que hacer lo mismo. ¿Alguien hizo un planteo diferente? Yo lo hice así, pero no Yo supe había. cómo Perdón. seguir. Dale, de vuelta. Yo lo hice así, pero no supe cómo seguir. Me quedé ahí. Ah. No, ahora lo vamos a terminar. A ver qué comentabas tú, la compañera. No, que yo Pero, había llegado hasta el valor de A y tal, no me había dado cuenta de ponerle un valor. O sea, ponerle C y D a V y ahí calculé. bueno, bien. Bueno, acá, para resolver esto hay que despejar C de una, C en función de D y sustituir en la otra. Y así queda una ecuación de una sola incógnita de segundo grado. Bueno, lo que hay acá es una manera mucho más sencilla de proceder si miramos un poquito los datos con más atención. Tiene esa trampita esto. Porque miren estos valores, 100, 5 y 20. 5 por 20, ¿cuánto da? 100. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la desigualdad de Cauchy-Schwarz acá? Porque la desigualdad de Cauchy-Schwarz dice que el producto de U por B en valor absoluto siempre es menor o igual que el producto de las normas. Y acá da igual. Y hay una condición para que dé igual. O sea, Hay un caso muy particular. La única forma en que dé igual es que sean proporcionales. Entonces, claro, estaba puesto a propósito, digamos, para darnos cuenta de eso acá. El producto interno de valor absoluto siempre es menor o igual que el producto de las normas. Y da igual, sí, solo sí, los vectores son proporcionales. Entonces, acá va a simplificar mucho esto, saber que U y B son proporcionales. Si no, el camino era este. ¿De acuerdo? Así que B ya no es, borro todo esto, un CD cualquiera. ¿Ah? B no va a ser un CD cualquiera, B es proporcional a U. B es proporcional a U. O sea, el B va a ser de la forma 3 lambda a lambda. Lambda es el coeficiente de proporcionalidad. Entonces, eso simplificaba enormemente el desarrollo, ¿no? Habernos dado cuenta de que acá la desigualdad de Cauchy-Schwarz era una igualdad en realidad. Entonces el B tiene que ser proporcional al U. Bueno, entonces cuando A es 4, el B queda 3 lambda, 4 lambda. Entonces tenemos que usar dos cosas acá, ¿no? Que el producto interno de U por B tiene que dar 100. Bueno, hacemos U por B, ¿no? El U es 3, 4. Y este es 3 lambda, 4 lambda. ¿No? Así que el producto interno da 9 lambda. Incluso, perdón, el lambda lo pongo poner afuera más cómodo, ¿no? Y bueno, sí también estaba bien, pero si lo dejamos el lambda afuera, lambda por 3, 4. Entonces el producto interno da 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Da 25 lambda. Así que de aquí sale que lambda es 4. 4.
Pero verifiquemos la otra, ¿no? Que la norma de B tiene que dar 20. A ver si la norma de B da 20. Con esto que hemos encontrado aquí. La norma de B es la norma de este. ¿Sí? ¿Quiere poner al cuadrado o sin el cuadrado? Entonces, el lambda sale para afuera. Y queda la norma del 3,4, que es raíz cuadrada de 9 más 16. 5. Así que efectivamente, como el lambda dio 4, esto da 20. Bueno, así que una pareja que sirve es A igual 4. Es U 3, 4 y B, el lambda nos dio 4. 4 por el 3, 4. Esta pareja cumple con todo lo que se pide. Profe, una pregunta. Cuando estás calculando la norma de B, ¿no multiplicaste 2 veces por lambda? Porque hiciste lambda por 9, o sea, por raíz cuadrada de 9 y 16. Sí. Para que te dé 9 y 16, ¿no lo tenías ya que haber multiplicado por lambda? ¿O No, es porque la 2? el lambda sale para afuera en la norma. Y es la Ok, norma el del 9 y vector. 16 es de elevarlos a la 2. Claro. Claro. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ok, ya. Esta pareja sirve. Ahora vamos a ir a A igual menos 4, que era otra posibilidad también, ¿no? A ver si sirven las dos soluciones. ¿Ah? Cuando me digan, porque voy a, ya lo borro todo, vamos a hacer lo mismo con A igual menos 4. Si A es menos 4, este A es menos 4. ¿Ah? Entonces, el producto interno ahora da tiene que dar 100. El producto interno da lambda, que está acá, igual, y ahora da 3 por 3, 9, y menos 4 por menos 4, 16. Queda igual. Queda igual. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y después vamos a la norma de B. La norma de B es el valor absoluto de lambda, por lo mismo, acá, raíz cuadrada de 9 más 16, que da 20. Así que esta otra pareja también sirve. U igual 3, 4, y B igual 3 menos 4, y B igual el lambda por el 3 menos 4. O sea, cada vez que ustedes les den norma de U, norma de B y producto interno de U por B, miren primero, cotejen la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Porque donde el producto interno de U por B en valor absoluto da igual al producto de las normas, U y B tienen que ser colineales, y eso simplifica enormemente, ¿no? Si no, hay que hacer un sistemita de ecuaciones como lo arrancamos, ¿no? Y si no era, claro, el método que hicimos, si uno llegaba hasta ahí, quedaba medio feo porque iba a quedar una... había que despejar una, sustituir en la otra, quedaba una ecuación de segundo grado, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba puesto a propósito para darnos cuenta de que
la desigualdad de Cauchy-Schwarz acá era una igualdad. ¿Alguna pregunta más de ese? Bueno, vamos al 514. Dice, encuentre todos valores de lambda reales para que se cumpla esta igualdad. Bueno, los dejo trabajar un ratito. Lo que tienen que hacer es el primer miembro desarrollarlo con aquellos llamados el cuadrado de un binomio. Digo, porque ya lo tenemos, ya lo hemos obtenido y ya lo hemos usado montones de veces, ¿no? Son estas igualdades fundamentales, que era la que después nos llevaba en un triángulo a interpretar el teorema del coseno, ¿no? Esto. Y bueno, después uno simplifica las cosas que son iguales, y bueno, y después habría que despejar lambda, ¿no? Así que los dejo para que trabajen un poco en ese. Perdón, y si alguno ya lo hizo, puede ir al ejercicio 518.
Sí, el 514. Bueno, vamos a verlo. Yo voy a trabajar primero con el primer miembro, ¿sí? Después lo igualamos al segundo miembro. Decía, norma de U más B al cuadrado más norma de 2U menos B al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar todo esto para simplificar todo lo que se pueda. Entonces, bueno, lo que llamábamos, entre comillas, cuadrado un binomio, ¿no? Esto es la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado más el doble producto del producto interno de U por B. El primero sumando. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora vamos a aplicar el mismo cuadrado del binomio al otro. Norma al cuadrado del primero, ojo que el primero es 2U. Más norma al cuadrado del segundo. Y después es menos 2, por este menos, producto interno de este por este. O sea, producto interno de 2U por B. ¿Están de acuerdo hasta ahí?
Sí. Bueno. Bueno, entonces, atentos acá, ¿no? ¿Cómo sale este 2? ¿Este 2 puede salir afuera de la norma? Sí. Sí. El positivo sale igual, pero ojo que está todo al cuadrado. Entonces sale el 2, y después cuando hagamos todo al cuadrado, esto va a quedar 4, norma de u cuadrado. Queda 2 norma de u, todo al cuadrado. Por eso queda 4 norma de u cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces ahora juntamos. Norma de u cuadrado y 4 norma de u cuadrado da 5 norma de u cuadrado. Norma de b cuadrado más norma de b cuadrado, 2 norma de b cuadrado. Bueno, y este 2 sale para afuera del producto interno, es una propiedad, sale multiplicando para afuera, se llega a 4 acá. 2 producto interno de u por b, menos 4 producto interno de u por b, queda menos 2 producto interno de u por b. Y ahí ya no se puede sacar porque es 2 menos 2. No, pues son cosas diferentes. Acá tenés 5 manzanas, más 2 bananas, menos 2 peras. Bueno, las podés juntar. ¿No? Bueno, ahora vamos a la letra. La letra decía que querés que esto sea igual a... Lo estoy buscando. Se quería que esto fuese igual a... Estoy llegando a... Lo escribo en otro color. Se decía que esto era una ecuación. Esto igual a 5 norma de u cuadrado. Genial. ¿Qué más? Más 2 norma de b cuadrado. Menos lambda producto interno de u por b. Quería que estas dos cosas fuesen iguales. Hallar lambda para que estos dos números sean iguales. Lambda igual 2. Entonces, bueno, todo esto se baja. Por lo tanto, la condición queda que esto tiene que ser igual a esto, ¿no? O sea, menos 2, producto interno de u por b, igual a menos lambda, producto interno de u por b. Profe, ¿cómo llego al menos 2 producto interno de U por B? Acá, sí. Porque tenías 2 producto interno de u por b, y acá te queda menos 4, porque este 2 sale para afuera. Menos 4 producto interno de u por b. 2 menos 4, menos 2. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces la letra decía, encuentre todos los valores de lambda reales para que se cumpla eso, para toda pareja de vectores de Rn. Ojo, esto se tiene que cumplir para toda pareja de vectores de Rn. Compañero dice, la única solución es lambda igual 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Hay un detalle. Si los vectores fueran perpendiculares, esto da 0 y esto da 0. Entonces quedaría 0 igual 0 independientemente de cuánto valga lambda. Pero como se tiene que cumplir para toda pareja de vectores de Rn, podrían no ser perpendiculares. Y entonces, esto podría ser distinto de 0, y la única posibilidad es lambda igual 2. Profe, pero ¿no se podría armar tipo una discusión con que el producto interno fuera 0 o distinto de 0? No hay que hacerla porque te dice que se tiene que cumplir para toda pareja de vectores de Rn. Entonces, para que se cumpla para toda pareja de vectores de Rn, vos tenés parejas de vectores que no son ortogonales. Entonces,
tenés casos en que esto no es cero. Entonces, la única posibilidad es lambda igual 2. Ah, ahí va, ahí va. Si no dijera para toda pareja de vectores de Rn, sino que dijera encontrar lambda o la condición que tiene que cumplir U y B para que estos dos números sean iguales. Acá dirías, o lambda es 2, o son perpendiculares. Si son perpendiculares, se va a cumplir cualquiera que sea lambda. No tiene por qué ser lambda igual 2. ¿Se dan cuenta? Sí. Este tipo de ejercicios aparece mucho en las revisiones, ¿sí? El de donde tenés que desarrollar. Porque en definitiva es aplicar las propiedades de... Como acá usamos directamente el cuadrado binomio, acá no había que desarrollar nada. O tenés que utilizarlas... Acá usamos de cuadrado binomio, bueno, no solo cuadrado binomio, usamos cuadrado binomio y después usamos propiedades, ¿no? Porque el 2 se sacó fuera de la norma. Ojo que si el 2 hubiese sido negativo, afuera de la norma sale positivo. Y acá se aplicó otra propiedad del producto interno, que este 2 sale para afuera. Profe, la primera propiedad de esa yo no la entendí muy bien. O sea, ¿Cuál? ¿qué es lo que haces? La que haces en la norma. ¿Sacás en valor absoluto el 2? ¿Y qué? Bueno, lo vemos. Sí. Sí, claro. Acá las dos propiedades que se usaron son estas. Cuando vos tenés norma de alfa por u, el escalar sale para afuera en valor absoluto. O sea, si vos tenés la norma de menos 3u, eso coincide con 3 veces la norma de u. Porque el menos 3 le cambió el sentido al vector, pero el tamaño no cambia. El tamaño es 3 veces la norma de u. Ok, igual mi pregunta era, porque creo que, o sea, yo lo he hecho mal porque puse mal los paréntesis. O sea, en realidad es o sea, la norma de 2u lo que está a la 2. Entonces cuando lo sacás, sigue estando todo a la 2. Por eso te queda Claro, 4 y u a la 2. Claro, exactamente. Ok. Está todo al cuadrado. Por eso yo hoy escribí que esto quedaba en realidad 2 norma de u, el 2 lo sacaste para afuera, pero todo al cuadrado. Por eso te queda 4 norma de u cuadrado. Bueno, eso respecto de esta propiedad. ¿Alguna pregunta de esta propiedad? Vamos a ver esta otra. ¿Qué se saca de factor común si tenemos un escalar alfa multiplicando? De este lado sale de factor común para afuera. Esto es alfa por el producto interno de u por b. Ojo, acá no sale el valor absoluto, acá sale el mismo número. Entonces, si vos tenés menos 5u producto interno con b, esto te da menos 5 producto interno de u por b. Era la definición de producto interno, cuando habíamos visto esta propiedad, ¿no? Se deducía enseguida de ahí. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, si vamos para atrás, no habíamos hecho aquí,
la parte B ni la parte 2, así que traten de hacerla y me preguntan o consultan en el EVA si tienen dudas. Y de los que vienen adelante, vamos a trabajar en este, que es un poquito más teórico, en algún momento de la semana que viene. Y entonces la semana que viene, el lunes, ya vamos a empezar con esta sección. Que en particular va a tener lo que yo les comentaba hoy. Por acá está el tercer dibujito fundamental de este tema, que es la proyección ortogonal sobre un subespacio. Ahí. Profe, todos estos ejercicios antes de este nuevo capítulo de las cuestiones ortogonales, ¿los vamos a hacer la clase que viene? ¿Cuáles? Estos que no hicimos hoy, que quedaron. El 518, sí, lo voy a hacer en algún momento de la semana que viene, lo voy a hacer. El 519, traten de pensarlo y pregunten si tienen alguna duda. Los demás no los vamos a hacer, no vale la pena. El 10 y el 11 no vale la pena. Ok. ¿No? Les decía que lo que viene ahora es generalizar lo que vimos hoy, que era proyección ortogonal sobre una recta, hacer una proyección ortogonal sobre un subespacio, que es este dibujo clave que está acá. Ahora es un subespacio cualquiera, bueno, acá está dibujado un plano por el origen, ¿no? Podría ser de otra dimensión, un vector P cualquiera de Rn, la proyección ortogonal sobre el subespacio. Que la idea es la misma, trazo la perpendicular, corto, intersecto ahí, y ese vector es el vector proyección ortogonal. Que va a lograr que esta distancia sea la menor posible. Entre todas las distancias posibles de P al subespacio, esta es la menor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, si no dejamos por acá. Profe, Sí. entonces el lunes más o menos qué se va a dar porque no voy a poder entrar. Vamos a empezar con la sección siguiente, Bien, gracias. con la sección 5.2. ¿No? Bueno, nos vemos, que pasen bien. Chao, Bueno, profe. chao, profe, gracias. Chao, chao. Chau, chau.